Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Esta es nuestra séptima sesión. Hoy vamos a ver unos temas que teníamos por ahí detenidos. ¿Se recuerdan que nosotros habíamos visto al inicio de la clase los diferentes dominios de arquitectura empresarial? Les decía yo que para conocer el contexto de dónde vienen estos nuevos roles de arquitecto de datos, arquitecto solución, arquitecto de APIs, por ejemplo, pues tienen su razón de ser y no de algo reciente, sino que es de un concepto ya que tiene pues más de 20 años estar en la industria, como lo que es la arquitectura empresarial. Y nosotros nos dimos cuenta que pues la arquitectura empresarial son los planos que nosotros necesitamos para tener una en la organización y si bien nosotros como ingenieros en sistemas no estamos acostumbrados a crear esos planos, pues hoy en día ya es necesario. Y pues ya con el curso que llevamos, pues no teníamos ninguna excusa. Entonces, si se recuerdan lo que estamos viendo en pantalla, son los dominios en que nosotros podemos dibujar una organización y voy a recordarles desde esta pirámide. Entonces tenemos, eh, hay más de 150 frameworks que nosotros podemos utilizar para modelar, para hacer un dibujo o mapa de la organización. Nosotros vamos a usar TOGAF, recordando que TOGAF es una buena práctica de arquitectura empresarial que básicamente o generalmente está modelada en cuatro capas, que es el negocio, que son los datos, que son la aplicación y que es la infraestructura. Pero la seguridad está de forma transversal. Ok, en este sentido, nosotros tenemos que recordar que todo esto se basa en lineamientos y principios, como así, por ejemplo. Si una organización no tiene claro, o sea, ustedes identificaron varios problemas y es lo que vamos a desarrollar ahorita. Si una organización no tiene claro que tiene que reutilizar o determina que pues se tiene que validar las aplicaciones o que hay que tener un inventario o hay que tener control o hay que seguir ciertos comités para hacer alguna compra de tecnología, pues si no lo tiene eso plasmado en alguna política o en algún documento o algún reglamento, básicamente eso no se va a cumplir. Y también esto es algo continuo. Si una organización, pues esto no es nativo, entonces para eso existen los centros de excelencia, que son llamados los COEs, y estos centros de excelencia lo que permiten es adoptar el proceso basado en esos principios y lineamientos para dar continuidad a la arquitectura empresarial. Entonces, recordando un poquito lo que vemos en las capas. En la capa de negocios se recuerdan que vemos todo el tema normativo, las leyes, vemos las políticas internas, los objetivos estratégicos, el modelo Business Canvas, los modelos de retorno de inversión, etcétera. Cuando nosotros vemos los datos, vamos a pensar en todos esos procesos de negocio que están soportados por todo lo que ya mencionamos antes, cómo es que se relacionan, cuáles son los roles que salen, cuáles son los datos como input pasado en un proceso, cuáles son los outputs, cómo son los reportes, quiénes son los dueños de los datos, quiénes son los dueños de esos procesos, basado en la capa de arriba. Y en el tema de seguridad nos sirve para ir empezando a sacar esos activos digitales que nosotros después los vamos a plasmar, vamos a hacer unas matrices de riesgos. Para los que llevaron seguridad conmigo en algún momento o auditoría, también lo vemos en algún momento, sacamos ese inventario de una arquitectura de solución y luego ya empezamos a hacer el inventario de cada uno de esos. Sacamos la matriz, sacamos el riesgo y luego ya decimos cuál es la acción que tenemos que hacer. Luego viene la aplicación, que prácticamente es decir, bueno, el proceso tiene estos datos, input y output, y esos procesos tienen que tener, si los inputs son datos, seguramente hay un sistema, entonces tengo que ver si son archivos, si son datos de texto, si son imágenes, y qué aplicaciones utilizan para procesarlas. Y ahí en ese proceso vamos a ver diferentes roles. Y luego pues tenemos la infraestructura TI, que sería el hardware ya sea en modalidad on-premise o en modalidad nube o en modalidad hosting o en modalidad PaaS, SaaS, IaaS, PaaS, FaaS y todos los AS que existen. Al final, en alguna parte del mundo ha de existir un data center, ¿verdad? Entonces, basado en esto, nosotros vamos a trabajar porque nosotros tenemos que, vamos a ver, sí estamos viendo Java avanzada, pero necesitamos tener una perspectiva agnóstica de la tecnología basada en arquitectura y nos quedamos pendientes en hacer una arquitectura de referencia
y pasarla a una arquitectura de solución, que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, normalmente una arquitectura de referencia es nuestra parte inicial con la que nosotros nos imaginamos que los sistemas, que los procesos están soportados por esos sistemas y que detrás de eso va a haber alguna infraestructura. La arquitectura de solución es diferente. Yo ahí ya le estoy poniendo color, marca, dimensionamiento, ya estoy amarrando cada una de las capas que normalmente me da la arquitectura de tecnología y entonces ya empiezo a aterrizar esa idea que tal vez yo no conozco ahorita porque puede ser que yo sea el arquitecto y estoy haciendo un discovery o porque estoy haciendo un diseño nuevo de una solución nueva, o me estoy acoplando, o simplemente estoy aprendiendo porque pues no estamos haciendo nada nuevo, pero sí queremos que cada vez que hay una gestión de cambios podamos hacer ordenar y ahora sí tener esos mapas que, como les comentaba inicialmente, los ingenieros, nosotros, incluyéndome, como ingenieras en sistemas, no estamos acostumbrados a crear los planos, como bien lo hacen todos los demás ingenieros de las carreras en sí, ¿verdad? Bueno, entonces con ese recordatorio únicamente vamos a trabajar algo que nos dejó pendientes. Yo les había dejado en su momento que ustedes tenían que leerse un documento que es de arquitectura empresarial. Me gusta mucho usar el de Colombia. Lo tomamos y luego de ahí ustedes tenían que usar un caso de ejemplo y sacar todos los, vamos a decir, todos los indicadores, todas las tablas, todos los documentos, ¿verdad? Que al final se vuelven en una guía y que nosotros los vamos a sacar. Ahí salen los building blocks y algunos otros conceptos que normalmente se tienen en arquitectura empresarial. Eso todavía ustedes no han visto que está en la referencia, pero hoy vamos a empezar a trabajar algunas otras fases que yo quedé en terminar de completarlas. Entonces, si se recuerdan, nosotros por qué iniciamos, o sea, el deber ser es que iniciamos del negocio hacia arriba, pero cuando estamos tratando de ordenar, empezamos de la capa de infraestructura hacia arriba, o sea, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Bueno, entonces, hoy, para ir cerrando esas brechas y ya ahora sí ya dejarles una fecha para que entreguen, porque ese pues trabajo vale como 20 puntos, yo quiero aterrizarlo en una de las capas que realmente ustedes le van a sentir esa razón. Es lo que a nosotros nos gusta. Ahora nos gusta la programación, nos gusta la infraestructura, telecomunicaciones y la parte del negocio casi que lo desconocemos en muchos casos. Entonces, recordando, capa de negocio tiene todos estos objetos, artículos, como ustedes quieran verlo, que nos sirven a nosotros para empezar a modelar la organización. Para eso nos sirven estos dibujitos que ustedes ven aquí. No necesariamente tienen que estar todos. Los que están aquí abajo se recuerdan que son los básicos de datos, como cuáles. O sea, después que yo ya tengo la capa de negocio, yo empiezo a decir, bueno, ¿será que voy a hacer toda la organización? Perfecto. Entonces tengo que modelar todo el proceso completo del end-to-end de la organización y de eso priorizar a qué voy a empezar a ordenar y con base a eso entonces yo ya empiezo a tener listado de estándares y buenas prácticas para la capa de datos, empezar a definir los flujos de información. Estos son basados en el proceso de negocio que nosotros estamos modelando. Luego tenemos el diagrama de componentes de arquitectura de información. O sea, aquí ya empieza a salir esos reportes, ya empezamos a validar cuáles son los procesos, los inputs. Ya de por sí, como la organización no es nueva, tendríamos que ir a revisar, por ejemplo, el Data Warehouse o los Data Mart o los diagramas que nosotros tenemos de esa información, los diccionarios de datos y basado en eso nosotros hacemos como una reingeniería o una ingeniería inversa y empezamos a crear estos pequeños modelos, ¿verdad? Empezamos a sacar cuáles son esos documentos de los servicios de información, como cuál. Recuerden que nosotros como áreas de TI generamos servicios, o sea, si por ejemplo a mí en el área y yo veo la parte de datos y constantemente el área de negocio me pide, necesito tener un cubo de información para sacar los datos de las ventas. Ok, ese necesito en un cubo de información para sacar los datos o proyecciones de las ventas se vuelve un servicio de TI, o sea, un servicio que nosotros prestamos.
Y si ustedes se recuerdan de las buenas prácticas basadas en, por ejemplo, en la ISO 20000 o en ITIL o en COVID, precisamente en los DS, pues nos dicen a nosotros que nosotros deberíamos de tener un catálogo de servicios para poder identificar cuáles son esos SLAs y en qué se nos van los tiempos, en qué se nos van esos indicadores. Y si hay algo recurrente, entonces yo empiezo a pensar y a crear un proyecto para que eso se disponibilice o hacemos algún otro impulso. Entonces aquí empiezan a salir todos los servicios de información, ¿verdad? Como tal, acá se llaman documentos de información, pero en sí son todos los servicios que vamos a tener en la mesa de servicio, valga la redundancia, con todos sus catálogos y ahí vamos a ponerlo. Necesitamos tener los diagramas de componentes de la arquitectura de información. Estos son los diagramas de flujos, solo que están basados en ir a sacar la data. Y de ahí empezamos ya a armar el gran mapa con lo que vamos a ir armando, que en este caso sería la arquitectura empresarial. Ok. También tenemos que tener un catálogo de intercambio de información. Esto está más basado en que, si se recuerdan en lo tradicional, ¿verdad? Ustedes tienen una base de datos transaccional y tienen una base de datos que no es transaccional. O sea, cuando hablamos de un data warehouse y sacamos los datos de un modelo entidad-relación y ya se van a un repositorio de datos donde nosotros ahí lo que hacemos es modelarlos. Entonces, ese catálogo de información nosotros lo tenemos que ir sacando de ese proceso de negocio, de ese flujo de información que ya tenemos, ¿verdad? Y vamos a ir a ver ese merge. Por ejemplo, esta tabla en la transaccional se llama X1, pero en el modelado de datos en el Data Warehouse no es otra tabla similar, sino que yo tengo un conjunto de información o aspectos y los tengo de otra forma. También yo tengo que hacer el mapeo, por ejemplo, de cuando yo hago los ETLs, que es la extracción, la transformación y la carga. Y tengo que empezar a validar con qué interacción la transaccional se va a la no transaccional, cuáles son esos DTS o cuáles son esos procesos batch, qué data se está pasando por ahí, en qué horario, con qué frecuencia y qué alimenta, ¿verdad? Eso se tiene que tener en ese catálogo de intercambio de información. Y basado en eso, pues ya se crea si quieren verlo así, es como un inventario, un Excel. Normalmente cuando no tenemos herramientas empezamos con un Excel y luego pues ya utilizamos alguna herramienta de arquitectura empresarial para modelar y ahí empezamos a poner el sistema de información, ¿verdad? Versus la información. O sea, yo empiezo a decir, bueno, el sistema, el CRM está asociado a estos objetos, por ejemplo, a la tabla X1, a la tabla X2, al store procedure a los datos tal, y entonces yo empiezo a generar, pero yo sé por qué ese CRM en el módulo de ventas, por ejemplo, afecta a estos datos y estos datos afectan al data warehouse y ese data warehouse afecta a un data mart, por ejemplo, o a un cubo, y ese cubo afecta a la reportería de fin de mes o al cuadro de contabilidad. Todo eso se empieza a mapear en esa matriz de información versus sistemas de información. Hacemos el diagrama completo de acuerdo al proceso, hacemos las brechas y ¿para qué sirve esto? Lo que sucede es que cuando nosotros empezamos a modelar algo que ya existe y me están pidiendo que mejore, yo es donde yo me empiezo a dar cuenta que digo, no, pues, o sea, tengo mucha información replicada, tengo bases de datos y si ustedes se recuerdan, en algún momento eso nos pasa en las malas prácticas, pero bueno, es parte de lo que tenemos que ir cambiando, donde tenemos base de datos temporal uno, base de datos temporal 2, base de datos temporal 3, como cuando generamos nuestras versiones de nuestra tesis, por ejemplo, y empezamos a ponerle esta si funciona, la fecha y todo lo demás, y generamos un montón de duplicidad de información que nosotros decimos, no lo quito porque en algún momento me va a servir, ¿verdad? Pero ya pasaron 10 años y todavía sigue esa información que tal vez ni siquiera es íntegra. Entonces ahí es donde vemos esas brechas. Yo digo, ¿qué quiero hacer? Ese es el ASIS y el TUBI, o sea, ¿cómo estoy? Perdón, es el ASIS y el TUBI es cómo quiero llegar. Quiero ordenar las fuentes de información, quiero tener mi catálogo de datos. eh, Hoy sí quiero tener un data warehouse íntegro, hoy sí quiero que sea replicado en tiempo real, etcétera, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, tengo que empezar a decir
qué me falta de lo que estoy a lo que quiero llegar. Y pues ahí ya saco, sale una matriz de componentes candidatos. ¿Qué significa? Que cuando yo ya hago un mapeo entre cómo estoy y a lo que quiero llegar, seguramente hay cosas que van a tener que eliminarse. Esos son candidatos, candidatos que se van a eliminar o candidatos que se van a modificar o candidatos que se van a crear. Para eso yo pues les sugiero que les voy a dar yo el repositorio general. No vamos a ver esto porque pues esto es un mundo lo de los datos. El tema de seguridad con ustedes tampoco lo vamos a ver, pero sí me interesa que veamos la parte de capa de aplicación. Que esto nos lo vamos a saltar un poquito, sí, y lo vamos a hacer de una forma así como muy general, pero que sirve, sin tenernos que ir a tanto detalle. Y de último, pues tenemos la capa de infraestructura. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, mis estimados? Miren, ustedes en algún momento se quedaron con un problema y esto es algo que lo vamos a hacer en la práctica. Por eso es que quería dejarles esto. Y se recuerdan que ustedes hicieron un problema, identificaron tres efectos, tres causas y lo pusieron en el centro, ¿verdad? Entonces acá es, yo por ejemplo tenía el problema, compra de soluciones repetidas de un CRM para una misma organización, mismas funciones, que generaba pérdidas económicas, no lo utilizábamos, complejidad del proceso, falta de gobernanza, estas son sus causas y estos son sus efectos. Ahora, esto que está aquí, ustedes lo siguen haciendo así. Vamos a entonces, y se recuerdan que ahí nosotros nos tocó modelar, ¿ok? Nos tocó hacer esto en positivo y decir, bueno, compra soluciones repetidas, aquí sería compra de soluciones necesarias para una misma organización y misma función. Eso significa que esto lo volvió en positivo. Pérdidas económicas, voy a colocar los beneficios, disminución de pérdidas económicas, o verdad, o puedo poner inversión necesaria, se reutiliza y mitigar la gestión de la complejidad o minimizamos la gestión de la complejidad. Y en vez de esto, yo le empiezo a poner como que ya lo hicimos. Las causas se vuelven como acciones concretas y ponemos gobernanza, alineación estratégica y visibilidad de soluciones adquiridas. Falta, se va porque yo tengo esto y esto causa efectos. Cuando yo ya tengo eso en positivo, yo no recuerdo si nosotros ya tenemos el árbol de objetivos, yo recuerdo que sí, pero si no, nos va a tocar que hacer esto y ponerlo en positivo y resolverlo. Y luego nosotros teníamos que responder del proceso de negocio que se ve afectado, cuál o cuáles y quiénes. Y ustedes aquí agarraban este primer paso y empezaban a modelar y decían, bueno, el proceso que yo tengo aquí, vamos a decir, compra de soluciones repetidas de un CRM para una misma organización y funciones, yo tengo que empezar a preguntarme. Y este es otro ejemplo, pero ahora lo voy a hacer como debería de hacerse y esto les va a servir a ustedes, porque este era un ejemplo que yo tenía anterior. Entonces, me voy a traer este y voy a hacer el ejercicio completo y ustedes ya lo van a tener. Esto es lo que ustedes me van a traer, todo completo, ¿verdad? Este es el árbol del problema, lo voy a poner aquí. Árbol del problema es árbol problema. Ujú. Y se recuerdan que eso ustedes ya lo habían hecho. Y este es el árbol de objetivos. Árbol de objetivos. Ok. Entonces el árbol de objetivos es esto, ponerlo en que ya está hecho, ¿verdad? Compra soluciones eh, necesarias, de soluciones lógicas necesarias para una misma relación y mismas funciones. Ok, ya nos quedó esto. ¿Esto qué se va a significar? Que vamos a decir que aquí hay menor pérdidas económicas, se reutiliza, ¿no? Menor complejidad o disminución. Vamos a poner aquí, menor complejidad en la gestión del proceso. ¿Esto cómo se va a lograr? Aplicando gobernanza, porque yo dije, como no hay gobernanza, se hace lo que quiera. Se aplica la gobernanza, se hace la alineación estratégica y
tenemos mayor visibilidad porque ya estamos, eh, vamos a decir que modelando el negocio. Ya hicimos este y este. Ahora tengo que empezar a ver cuál es ese proceso que yo tengo que mejorar. Entonces yo digo, compra de soluciones tecnológicas esas para una misma organización, mismas funciones. Para que yo llegue de este a este, entonces yo empiezo a decir, bueno, compra esto, entonces agarro esto y digo, bueno, ahora lo voy a empezar a hacer, basado en mi árbol de objetivos, ¿verdad? Y aquí lo voy a colocar. Esto es lo que yo tengo que hacer. Ok. Entonces digo yo, ¿dónde están las áreas que tienen que ver con eso? ¿Cuál es el proceso de negocio y dónde se ve afectado? Entonces yo voy a colocar aquí. Pues el proceso que se va a ver afectado va a ser compra de soluciones tecnológicas. Y a ese hay un proceso que lo hace el área de tecnología, pero también no lo hace solo tecnología, aquí hay varias áreas, les voy a poner. Compra de soluciones en general. Esto lo hace el área de compras. Y vamos a colocar otro proceso que se ve afectado. Va a ser, vamos a poner aquí, creación de contrato, de compras. Lógico. Y esto quién lo ve, el área legal. Entonces, si se dan cuenta de ese proceso que yo quiero mejorar, mi realidad es que uno lo hace tecnología, él hace, vamos a decir, como el RFP, compras, empieza a buscar los proveedores y el área legal hace el contrato. Entonces, estos son tres áreas que se ven afectadas, tres procesos que se ven afectados basados en este que yo estoy colocando aquí. Entonces, eso es lo que tengo que identificar. El proceso de negocio o los procesos de negocio y las áreas que se ven afectadas si yo hiciera un cambio en este proceso. ¿Qué normativas o buenas prácticas me pueden afectar? Por ejemplo, la 9001 que en vez de esto, esto es procesos de calidad. Hay otra que no me recuerdo, pero por ahí la voy a buscar, que es una ISO para, para que no exista como fraude, que aquí se las voy a buscar. Pero digamos que vamos a dejar eso. Políticas internas asociadas a este proceso, sí, hay un proceso, ¿verdad? Hay una política que está asociada, que es una política de compras, de gestión de compras. Y objetivo estratégico, en este caso vamos a decir que sí hay. ¿Y qué conozco del área de negocio basado en esto? Pues digo, sí, las políticas de, como es una entidad financiera, entonces el análisis normativo, las políticas internas. Si yo estoy diciendo que hay un objetivo estratégico que le afecte, entonces tengo que conocer entonces el mapa estratégico, tengo que conocer entonces el mapa de procesos para identificar dónde está este proceso en particular y a quiénes afecta alrededor. Tengo que también conocer el modelo financiero, porque si yo estoy hablando de que son compras, pues estamos tocando plata. Vamos a ver, este no, análisis de causa raíz tampoco, análisis de riesgo, probablemente sí. Tendría que conocer algo basado si la organización está basada en riesgo. Análisis de capacidades y servicios, matriz de objetivos no, diagrama de mapa estratégico, ese también. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que conozco el objetivo estratégico, entonces tengo que tenerlo aquí. Luego tengo portafolio de servicios, no, entonces tampoco, catálogo de brechas, análisis de grupos, análisis de PESTEL, árbol de decisión, no. ¿Qué más nos sirve aquí? Catálogo de proceso también. O sea, si ya identifica el macroproceso, por lo menos voy a saber qué más tiene que ver con esto. Catálogo de recursos, matriz de capacidades, capacidades y roles, no. Bueno, entonces de lo que nos va a servir en este caso,
En mi caso, que les va a tocar a ustedes mejorar, si esto no se, no lo han realizado, es seleccionar lo que ustedes necesitan tener a la mano para poder hacer el cambio en este proceso que ustedes quieren mejorar, que está muy bien, y identificar los procesos, los roles, las normativas, si hay una política asociada, como se llama, y el objetivo estratégico, ¿verdad? Y que aquí por temas de confidencialidad no lo vamos a colocar. Listo, entonces como yo ya lo hice basado en este, y entonces este lo voy a pasar hasta el fondo, porque pues, no nos va a servir, ahora yo empiezo a decir, ¿se recuerdan que teníamos esas capas? Bueno, entonces, para que yo empiece a pasarme la capa de datos, que solo va a ser muy general, porque necesito llegar a la capa de aplicaciones, saltándome todas estas, entonces yo necesito empezar a generar esos procesos. Aquí, así es como me voy a ir. Entonces, para salir de la primera capa que ustedes vieron, que es esta, yo no me puedo ir ni pasar por esta, ni por esta, ni a la que quiero llegar, pues si no entiendo cuál es el proceso de negocio. Y eso es lo que nos va a tocar hacer ahorita. Entonces, para los que en algún momento han llevado ya clases conmigo, antes de que yo me ponga a modelar la arquitectura de referencia, la arquitectura de solución, el inventario y todo lo demás, si yo no conozco el proceso o los procesos de negocio que empiezo a modelar, eso es es como querer dibujar algo en el aire. Entonces tenemos que conocerlo. Y entonces yo vengo y voy a agarrar. ¿Cuál es el proceso crítico que a mí me interesa? Entonces yo le voy a poner un nombre a esto y le voy a decir que este es el proceso de gestión de compras tecnológicas. Y eso es lo que yo voy a diseñar. ¿Por qué? Porque ese proceso de gestión de soluciones tecnológicas va a llevar esto. O sea, sí o sí, yo sé que el proceso es donde lleva un RFP, pero eso le corresponde a tecnología. La segunda etapa es que el área de compras mande a concursar con el RFP a los proveedores y una vez que tenga la mejor propuesta y se haga la evaluación, entonces ya se hace la compra y el contrato. Entonces, en esas tres etapas de ese macro proceso están las diferentes áreas, pero al final son parte de un todo. Yo voy a empezar a diseñarlo y es lo que ustedes van a hacer. Entonces, la primera parte, si esto no lo teníamos claro, hay que corregirlo y si ya lo tienen, pues ahorita nos tocaría empezar a trabajar. Vamos a esta solución que se llama bpmn.io. Vamos a ponerlo aquí y vamos a decirle que vamos a crear de cero. ¿Va? Esto para nosotros como ingenieros es muy fácil. Entonces traemos el primer proceso y yo digo, bueno, ¿cuál es ese macro proceso? ¿Cómo es el proceso de gestión de compras? Y yo ya vi tres, para mí se van a volver como tres roles. Independientemente de quién sea, yo voy a necesitar a alguien aquí, que esto se va a llamar gestión de compras de soluciones de tecnología. Soluciones de tecnología. Y aquí, si no se conocen el proceso, pregúntenle, no sé, averigüen, pregúntenle a ChatGPT que les ayude, no importa, pero tenemos que hacer el proceso. Y si no, pues ustedes lo pueden pensar, porque en este caso yo entiendo que algunos no conocen mucho el negocio, pero pueden buscar. Ok, entonces, gestión de compras de soluciones de tecnología. Entonces, yo tengo que colocar cuáles son los roles que ahorita yo estoy viendo y voy a colocar encargado de TI. Vamos a ver. Encargado de TI. Le voy a colocar aquí ah, compras y voy a colocar aquí algo de em, legal. O de quieren aquí abogado. Entonces ya, basado en lo que yo coloqué, ya me estoy imaginando cómo es el escenario. Entonces, ¿quién inicia esto? Es el encargado de TI. ¿Y qué dice? Bueno, él
identifica una necesidad de quién, del negocio. O sea, el negocio llega con él. Ese es otro proceso. O sea, el proceso de solicitud de un equipo de soluciones es otra cosa. Pero aquí es, el problema lo encontramos cuando se tiene que comprar. Ya dijimos que el problema está que hay múltiples soluciones iguales para la misma organización. Lo único que cambia es el dueño. Pero en este caso, identificamos la necesidad de negocio y le vamos a colocar un numerito. ¿Ok? El segundo, una vez que identificamos la necesidad del negocio, ¿qué debería de hacer el área? Porque ahorita ustedes están modelando a lo que debería hacer. Entonces yo vengo y digo, bueno, identifica la necesidad del negocio, hace el listado de requerimientos, ¿ok? Y entonces antes de que esto pase, hay que validar. Una vez que él ya tiene claro esos requerimientos, va a empezar a revisar si existe alguna solución similar, porque el tema es que podamos reutilizar. Entonces él se va a preguntar, ¿existe alguna solución para los requerimientos? Si digamos que fuera que sí, él entonces crea el RFP, ¿verdad? Y si él dijera que no, aquí está lo bonito. Vamos a poner aquí. Mm, Este es el fin. Ok, lo voy a quitar. Entonces, si él dice que sí, se va para acá. Pero si él dice que no, lo vamos a pasar para acá. Ok, si él dice que sí, entonces viene, crea el RFP y envía una solicitud. Bueno, tú me lo vas a saltar. Eso va con la. Ya crea el RFP. Entonces, ese RFP viene y se lo da al área de compras. El área de compras recibe y dice, ok. Entonces, si todo está bien, entonces recibe la solicitud, compras y empieza a validar. Tiene presupuesto, primero preguntamos. Entonces, si dice que sí, sigue lo siguiente. Si no, no nos vamos a complicar. Una vez dice no hay presupuesto, adiós. Aquí no vamos. Yo lo voy a hacer bastante liviano, pero realmente no son procesos tan así. Entonces, si sí tiene, entonces valida listado de proveedores. ¿Ok? Manda a concursar. Mm, LPP. Eh, Selecciona proveedor. Cuando ya lo tiene, entonces em, emite orden de compra. Y cuando emite la orden de compra, entonces ya va con legal y legal, entonces recibe orden de compra y empieza a crear el, el formato de
contrato. Vamos a ver. Y debe ser todos con y firma de contrato. Ok. Y vamos a decir, bueno, esto aquí. En fin. ¿Ok? Entonces, esto es el primer paso que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ir modelando ese proceso. ¿Por qué? Porque entonces yo ya empiezo a decir, bueno, identificamos el negocio y empezamos a decir, bueno, ¿esto qué es? Es un proceso, ¿cómo se hace esa identificación? ¿Es manual o lo otro es de un sistema? Y aquí, si nosotros tuviéramos arquitectura empresarial, nos tocaría ver alguna solución. Entonces, vamos a decir que este es un proceso que sí lo hacen manual, pero que tienen un sistema. Y vamos a decir que es un sistema de inventarios. ¿Ok? Listado de requerimientos, esto lo hacen en un Excel, entonces es algo que tenemos manual. ¿Existe alguna solución o compra requisitos? El RFP, vamos a decir que se utiliza un ERP para hacer este RFP. Entonces aquí vamos a decir que tiene esto, hay un sistema. Esto, si es un Excel, es algo manual. ¿No? ¿Quién recibe la solicitud? El área de compras. Entonces esto también lo hace a través del ERP. Vamos a poner un sistema. El valida el listado de proveedores, también lo tiene en un ERP. Envía el RFP a concursar. Esto es manual, esto es mediante correo, entonces se va manual. Selecciona al proveedor. Esto también es un proceso manual, no hay inteligencia artificial aquí. Y emite orden de compra, esto lo hace a través del sistema, ¿verdad? A través del RP. Vamos a colocar aquí. ¿Quién recibe la orden de compra? Esto es otro sistema que el área legal tiene. Crea el formato, esto lo hacen en un Excel, perdón, en un Word. Y firma el contrato, esto ya utilizan una herramienta de firma digital y lo vamos a colocar aquí. Y fin. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque ahorita ya empecé a seleccionar las herramientas que están detrás de ahí, cómo hacen el proceso. La siguiente etapa es empezar a seleccionar qué datos van en cada uno de estos. Entonces, este es el primer paso que nosotros deberíamos de tener, es tener esto, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos el proceso, ya identificamos las aplicaciones y ahora nos toca colocar en cada una de estas etapas los datos, ¿verdad? Entonces, esta es la primera etapa para que ustedes empiecen a avanzar y vamos a ver en la siguiente grabación.